Bendición, hermano. Dios los bendiga. Qué bueno, hermano. Gloria al Señor. Vamos a la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 18. Gracias a Dios por la palabra que compartieron mis hermanas. Aleluya, gloria a Dios. Y vamos a leer el capítulo 18. Que vimos un poquito el martes, vimos algo de esto, pero ahora lo vamos a ver detenidamente, ¿sí? Vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero, oponiéndose y blasfemando estos, les dijo: sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Vamos a orar, ¿Le parece? ¿Oramos? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. En esta noche, Señor, te agradecemos por todo lo que tú estás haciendo. Gracias por tu palabra. Toma total dominio de mi vida, Señor, para que tu Espíritu Santo esté ministrando, Señor, mi vida y la vida de los que oyen en esta noche, no solamente acá adentro, sino allá afuera. Gracias, Señor Dios mío, por tu poder, por tu bondad, por todas las cosas, Señor Dios mío, que tú estás haciendo y que vas a realizar en el transcurso de esta noche, Dios mío, antes que termine este día. Sigue tocando los corazones, las mentes, los cuerpos, sigue sanando, libertando, haciendo maravillas, Señor Dios mío, porque tú eres Dios. Hemos cantado que tú, Señor Dios mío, Dios de la gloria, aunque el sol se oscurezca, Señor Dios mío, tú, Señor Dios de la gloria, no nos vas a fallar. Al contrario, tú vas a estar. Por eso te damos gracias en esta hora, por tu bondad, por tu poder, por tu misericordia. Toca, Señor, allá afuera, Señor, toca las vidas, toca los corazones, toca las mentes, toca los cuerpos, toca, Señor, a toda persona que se encuentra, Señor, sin esperanza, que en esta noche pueda, Dios mío, Señor, recibirte a ti como Señor y Salvador de su vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lo que nosotros estamos viendo es acerca de esta predicación, ¿sí? Y vemos que vez tras vez el apóstol Pablo, el mensaje que ellos están dando, no cambia, es el mismo mensaje. ¿Cuál es el mensaje que estamos viendo, por ejemplo, de aquí a un par de martes atrás? Es que él menciona que Jesucristo es Dios, que Él es el Cristo. ¿Notaron eso ustedes? Por ejemplo, en los capítulos anteriores, cuando estuvo en Atenas, el martes pasado que vimos el capítulo 17, cuando estuvo en Tesalónica, cuando estuvo en Atenas, y vez tras vez lo que nosotros estamos viendo, que Pablo, el mensaje no lo cambia. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Que no es que está predicando, tocando otro tema, porque verdaderamente tenemos para predicar mucho. Podemos hablar desde el comienzo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Podemos hablar
Gloria al Señor, en estos tiempos podemos hablar acerca del fin de las cosas, acerca de lo que estamos viendo los miércoles en la radio, por ejemplo, que estamos viendo el libro de Apocalipsis, ¿no? Dicho sea de paso, mañana no se lo pierdan porque va a estar muy bueno, ¿eh? Pero lo que está mencionando Pablo acá es que se está encontrando con todo este tipo de personas, ¿sí? de creencias, de religiosos, de filósofos, como lo habíamos visto el martes pasado. Y esto ya lo vimos un poquito, pero vamos a descifrarlo un poquito mejor. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y hallando a un judío llamado Aquila. Acá encuentra a un judío llamado como Aquila. ¿Se escucha bien? Este era natural del Ponto, era recién venido de Italia y estaba con su mujer, que se llamaba Priscila, ¿sí? Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma y fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tienda. ¿Cuál era el trabajo que hacían ellos? Carpas, tiendas. Tenían un oficio. Gloria al Señor. Tanto el apóstol Pablo como Aquila, como Priscila. Y dice en el versículo 4, y discutían en la sinagoga. Acá ya desde el versículo 4 en adelante ya empezamos a ver el área espiritual, ¿sí? Lo que vimos en los versículos anteriores estamos viendo Lucas está contando, por eso que a la perfección el escritor de Hechos menciona y escribe este libro. Sabemos que este libro lo escribió Lucas y que Lucas era médico y él da con exactitud todas las cosas. Por eso menciona que también ellos trabajaban, que eran del mismo oficio. Pero desde el versículo 4 acá empieza ya lo que vendría a ser el tema espiritual, el trabajo espiritual que ellos estaban haciendo. Y dice que él discutía en la sinagoga todos los días de reposo. ¿En qué día entraba en la sinagoga? En el día de reposo. Todos nosotros sabemos que antiguamente, por la ley, tenían que trabajar, los judíos tenían que trabajar 6 días y el último día tenían que reposar, no tenían que hacer nada. Pero sin embargo, Pablo en ese día donde ellos descansaban, donde ellos guardaban el día de reposo, él se metía en la sinagoga y dice la palabra del Señor que discutía y persuadía a judíos, gloria al Señor, y a griegos. Ahora, no solamente judíos, sino que también había otra clase también de personas, que eran los griegos, y dice en el versículo 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. ¿Qué hacía? Testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Es lo mismo que hizo cuando estuvo con los griegos, cuando estuvo con los filósofos. El mensaje no lo cambió. Seguía, ¿por qué? Porque, vuelvo a repetir, se encontraba con este tipo de personas, de creencias, de religiones. Acuérdense que cuando él estaba ahí en Atenas, dice que su espíritu se enardecía porque veía que toda la gente estaba inclinada a la idolatría. ¿Sí? Podemos decir en estos tiempos que es lo mismo que un mensaje evangelístico. Un mensaje evangelístico no debe cambiar cuando se predica a las almas nuevas, ¿sí? Es un mensaje diferente al mensaje que se tiene que dar dentro de la iglesia. Por eso vieron que muchas veces, gloria al Señor, no se puede predicar afuera un mensaje que realmente tiene que ser para la iglesia, ¿no es cierto? Afuera hay que hablar, bueno. Y en este caso, como el Espíritu Santo lo estaba guiando, le estaba dando todas estas cosas, él se estaba encontrando con este tipo de personas. Y dice en el versículo 6, terminamos el versículo 5 diciendo, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que era el Cristo. ¿Qué hacía él? Daba testimonio en la sinagoga que Jesús era el Cristo. Ni más ni menos. Terrible, hermanos. Gloria al Señor. Para ellos esto era una ofensa. Para ellos esto era
cualquier cosa. ¿Recuerdan ustedes? ¿Ustedes se acuerdan cuando el capítulo 2 del Evangelio de Marcos, cuando meten al paralítico y toda esa historia y cómo lo que estaban ahí adelante, ¿no es cierto? Y estaban cavilando, o sea, pensaban en su mente y en contra de Jesús. ¿Y este quién es que también perdona pecado? Bueno, todo ese tipo de gente era lo que estaba pasando acá también, acá en el capítulo 18 de este libro de Hechos. Y dice en el versículo 6, pero oponiéndose y blasfemando estos. También lo que nosotros encontramos, que siempre hubo oposición, y siempre la va a haber la oposición, siempre, siempre que nosotros estemos dispuestos a hacer la obra de Dios, va a haber oposición. Gloria al Señor. El diablo no se va a quedar tranquilo, se va a manifestar, se va a levantar. Y en este versículo también dice, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, él mismo, o sea, Pablo dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio estoy, desde ahora me iré a los gentiles. Este es otro tema que tocamos el martes pasado. Hay una secta, ¿no es cierto?, que enseña que solamente lo más importante es el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, lo que Pablo escribió. Y no es así, por eso se agarran de este versículo. Porque, vuelvo a repetir, antes que Pablo vaya a los gentiles, el que estuvo antes fue Pedro, que fue a Cornelio, que también era gentil. Gloria al Señor. Y dice en el versículo 7, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. ¿Qué hizo? Cuando él dijo estas palabras, como diciendo, bueno, en este tiempo decimos, bueno, yo ya no pierdo más tiempo con ustedes, muchachos. Yo ya le prediqué, les enseñé, le hablé, ustedes no me prestan atención, no ponen esmero, no se esfuerzan, entonces yo ahora me voy a los gentiles. Eso le quiso decir. Nada más que toda esto que dice acá, sacudiéndose, porque eso se utilizaba anteriormente, ¿sí? Sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, le dice, ¿sí? Yo limpio estoy. Acá tenemos que ver también algo muy importante, ¿no es cierto? No cualquiera puede detallar esto y decir yo limpio estoy. No cualquiera hoy en día se puede parar y decir verdaderamente nadie me puede acusar, y sin embargo Pablo lo hizo. Otro caso muy similar lo que le pasó a Samuel, cuando Samuel, que creo que lo leímos también, cuando Israel pide rey, Samuel, que era el sacerdote de aquel tiempo, que era un juez también, él lo agarra al pueblo de Israel y les dice si en él habían encontrado algo malo, si en él habían encontrado algo que esté fuera de lugar, fuera, como en ciertas palabras, como si él era un corrupto. Y ellos dijeron, no. Bueno, a Pablo lo podemos comparar de la misma manera que Samuel también, ¿sí? Porque Pablo dice, yo limpio estoy, y verdaderamente no tenían de qué acusarle a él de nada, porque él cumplió todo lo que Dios le mandó a hacer. ¿Estamos acá? Bien. Dice en el versículo 7. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios. Este Justo, se llamaba así, era temeroso de Dios. ¿Y dónde vivía este hombre? Al lado de la sinagoga, pegado. ¿Sí? Dice que este hombre era temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga, y también hay un personaje muy importante, un tal Crispo. Este Crispo era el principal de la sinagoga, noten ustedes, mire qué importante. Vieron que muchas veces nosotros, muchas veces decimos, ¿será que estoy bien lo que estoy haciendo? ¿Será que es correcto donde voy? ¿Será que está bien donde Dios me manda? ¿Será que la palabra que estoy dando es correcta? Porque siempre, muchas veces nosotros quizás quedamos insatisfechos. Pero dice que este hombre Crispo era el principal de la sinagoga y dice que creyó en el Señor. ¿Dice así la Biblia? Creyó en el Señor, dice. Y dice, no solamente él, sino con toda su casa. Otro dato importante que nosotros podemos ver, que no es solamente una persona, sino toda su casa creyó. Mira, con este versículo podemos predicar toda la noche. Porque tenemos que tener en cuenta la preparación, el mensaje que este hombre dio.
Gloria al Señor. El conocimiento acerca de las Escrituras para poder hablarle a los judíos, ¿sí? El conocimiento para que dice que él persuadía. Nosotros el otro día habíamos dicho que una de las cosas que nosotros hacemos, que el cristiano tiene que hacer, es persuadir a la gente para que la gente que pueda, ¿no es cierto?, alabado sea el Señor, conocer a Cristo, acercarse a Cristo, recibir a Cristo, ¿sí? Un par de cosas que menciona el libro de Romanos, no lo busquen, lo voy a leer yo, que son muy importantes, ahí en el capítulo 10, en el capítulo 10 de Romanos, en el versículo 13 dice, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. Ahora, cuando dice invocar, no está diciendo de palabras, no está diciendo levanto la mano, ¿no? ¿Qué sé yo? No. Cuando habla de invocar, está hablando, hay una serie de cosas que deben manifestarse en esa invocación, en esa vida. Por eso dice, todo en que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero también hay una serie de preguntas que dice acá, más abajo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? Es imposible que puedan invocar a alguien que no han creído. O sea, hay una serie de cosas importantes. Después también dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Son todas cosas que van juntas, el creer y el oír. Para que puedan creer tienen que oír el mensaje, la palabra de Dios. Amén, hermanos. Dice también, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? En este punto nos detenemos acá. Gloria al Señor. Sabemos bien que Pablo fue enviado por Dios. Recuerdan el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, cuando el Espíritu Santo dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que Dios quería hacer. ¿Recuerdan eso? Que había profetas, había maestros, y ellos fueron apartados, fueron, gloria al Señor, enviados. En esto que vimos acá en Romanos hay varias cosas que son importantes, ¿no es cierto? Dice, ¿cómo, gloria al Señor, invocarán el nombre del Señor? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Por eso dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, refiriéndose a aquellos, cuando habla de los pies, de aquellos que se trasladan, aquellos que se mueven, aquellos que hacen la obra del Señor. En este caso podemos ver acá en el capítulo 18, cómo en el versículo 8, este Crispo, que era el principal de la sinagoga, no era cualquier persona común, no era cualquier persona común y corriente, ¿no? Gloria a Dios, era el principal de la sinagoga, se convirtió a Cristo. No solamente él, sino toda su casa creyeron en Jesús, ¿sí? Y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados, o sea, a la vez de creer también eran bautizados. Yo no sé si había si había un lago, un río, no sé, la cuestión que eran bautizados también. No, era tremenda la predicación, era tremendo cómo el Espíritu Santo estaba obrando en las personas, gloria al Señor, y por eso es importante ver también, vuelvo a repetir, la preparación de este hombre, cómo este hombre predicaba la palabra del Señor, enseñaba la palabra del Señor, discutía, gloria al Señor, y cuando habla de discutir no está diciendo que se lleva las manos o decía malas palabras, no, discutía con la palabra misma, él refutaba a los demás, gloria al Señor, y decía que Jesús era el Cristo. Cuando se tuvo que encontrar con los saduceos, él decía que Jesucristo había resucitado, gloria al Señor, porque ellos no creían en la resurrección. Por eso, hermano, es importante todo esto. Y acá dice que el Señor le dice en el versículo 9, en visión de noche, le dice, no temas. Y yo este versículo 9 siempre lo tomo como que fue un refrigerio para él. ¿Por qué motivo, hermano? Porque de lo que estamos viendo, los capítulos anteriores hasta ahora,
Estamos viendo desde que él cayó preso con Silas y que después fue a Atenas y lo trataron así y muchos se oponían y muchos, gloria al Señor, estaba ese dedo amenazador, acusador y es como que este hombre necesitaba esta palabra, necesitaba esto que dice el versículo 9, que Dios le dio, es como que Dios nos da a nosotros, ¿no es cierto?, una caricia, es como que Dios nos da, ¿vieron cuando vos estás luchado, que tenés prueba, que esto, que el otro, y buscás al Señor y de pronto pareciera que la oración llega hasta el cielo raso, nada más, no pasa de ahí, bendito sea el nombre, y pareciera que todo te sale mal, pareciera que todo va en contra, entonces vemos que Dios en visión se le presenta al Señor y le dice, no temas, como dándole, ¿no es cierto?, una caricia, gloria al Señor, como abrazándolo vendría a ser, ¿no? Como diciendo, yo estoy contigo, Pablo, no tengas miedo, no tengas temor, ¿sí? Dice, no temas y no habla. Todo lo que él estaba enseñando, Dios estaba ahí. Dios tenía el control ahí en la sinagoga, Dios tenía el control en sus predicaciones, en su enseñanza, en esa discusión que él tenía, Dios estaba ahí, gloria al Señor. Y dice, yo estoy contigo y ninguno, mire qué mensaje, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. ¿Qué? Se levantó ahí Pablo y siguió predicando allí. Gloria al Señor, era imparable después de este mensaje, hermano. ¿Qué pasaría si Dios en esta noche nos visita de esta manera, en visión, y nos dice lo mismo que le dijo a Pablo? Mañana, ¿sabe qué? A las 7 de la mañana me llaman a la puerta, pastor, ábrame la puerta que vengo a hacer culto yo, a las 7 de la mañana, todos los días ayuno y oración. Fue como un refrigerio, fue como, gloria al Señor, como, vuelvo a repetir, como una caricia que este hombre necesitaba. Entonces le dice, no temas y no habla y no calles, ¿sí? Lo mismo Dios nos dice hoy a nosotros, no temas, habla y no calles, gloria al Señor, porque yo estoy contigo, gloria a Dios, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, como diciendo, que se quede ahí. Y dice la palabra del Señor que se detuvo allí 1 año y 6 meses estuvo ahí. 1 año y medio, pasando 1 año y medio. 1 año y 6 meses estuvo allí, dice, enseñándoles la palabra de Dios. ¡Qué bárbaro! Recuerden esto, Crispo, el principal de la sinagoga. Este hombre justo que vivía al lado de la sinagoga, también este hombre era un hombre temeroso de Dios. Alabado sea el Señor. Y dice en el versículo 12, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. ¿Ve? Acá vemos nosotros que nuevamente, ¿sí?, empieza a haber esa oposición, ¿sí?, y lo llevan ¿a dónde? Al tribunal. Gloria a Dios de nuevo, ¿sí? Y dice el verso 13, diciendo persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. O sea, este hombre no encontró nada en contra de lo que el apóstol Pablo estaba predicando o enseñando, mejor dicho. ¿Sí? Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Secrea, porque tenía hecho voto. Bueno, esto es algo, ¿no es cierto?, acerca de la ley, ¿sí? Recordemos que él lo hacía por eso, ¿no? Gloria al Señor. Y llegó a Efeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Cuando llegó a esta ciudad, hacía exactamente lo mismo. Algunas cositas para destacar de los versículos anteriores. Nosotros vemos que acá se encuentra un tal Galión. Este hombre, en cierta manera, fue usado por Dios para protegerlo al apóstol Pablo. Gloria a Dios.
Nosotros estamos viendo, por ejemplo, los días lunes estamos viendo el libro del profeta Nahum y estamos viendo cómo muchas veces las naciones que fueron usadas por Dios en contra del pueblo de Dios por causa de la desobediencia, muchas veces Dios utilizó las naciones paganas, gloria al Señor, y otras veces también Dios le mandó juicios también a esas mismas naciones por haberse levantado contra el pueblo de Dios, ¿no? Y también Dios utilizó muchas veces otras naciones a favor para defender al pueblo de Dios, gloria a Dios. Dios siempre, hermano, va a defender a su pueblo. ¿Y cuántos son pueblo de Dios acá? Como contaba mi esposa, ayer cantamos un coro que decía, hay un pueblo, y ese pueblo somos nosotros. Gloria a Dios. Este hombre Galión era el procónsul de Acaya y los judíos se habían levantado de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Entonces le decía, este Pablo está persuadiendo, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. No es justo lo que está haciendo este hombre, gloria al Señor. Ellos querían que, gloria al Señor, para que ustedes entiendan que en vez de poner a este tal Jesús en medio de la predicación lo ponga a Moisés o lo ponga a Abraham, ¿sí? Que en varias oportunidades cuando se encontraron con Jesús ellos decían, nosotros tenemos a Abraham por padre, y hubo una gran disputa, una gran discusión allí con Jesús cuando se encontró en una oportunidad, ¿sí? Entonces a ellos el problema era que ellos escuchaban que Pablo lo ponía a Cristo en primer lugar, decía que Cristo era Dios, que Jesucristo es Dios, que Él había resucitado. Entonces ahí venía el problema, gloria al Señor. Iba a ser más fácil, más tolerable si Él mencionaba a Moisés o a los patriarcas del Antiguo Testamento, entonces no iba a haber ninguna dificultad. Pero como Pablo mencionaba a Jesucristo, por eso el problema lo vamos a tener cuando mencionamos a Cristo, cuando predicamos de Jesucristo, gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Y dice, el verso 13 dice que persuade a hombres, y el verso 14 dice, y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio. Acá vemos, ¿no?, cómo este hombre, ¿sí?, no consideró ningún agravio lo que Pablo estaba haciendo. Entonces podemos notar acá que Dios estaba de su lado. ¿Qué le dijo en el versículo 9, 10, hermano? ¿Qué le dijo en el versículo 9? No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. ¿Sí? Este hombre, gloria al Señor, Galión, tenía toda la autoridad para poder meterlo preso si quería, ¿sí? Pero sin embargo se cumplió la visión que Dios le mostró a Pablo de noche, diciéndole, no temas, porque yo estoy contigo, no calles, habla, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. ¿Se cumplió? Claro que sí. Gloria a Dios, claro que sí. Bendito sea el Señor. Y dice también, ya terminamos, dice también en el versículo 15, pero si son cuestiones de palabra, decía Galión, fíjese, ¿no? Y de nombres y de vuestra ley, verlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Como diciendo, a mí no me interesa, pues, arréglense ustedes. Miren lo que Dios hizo, ¿no? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, era el otro principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ellos. Sóstenes recibió la peor parte, que era el principal del tribunal allí, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. El principal de la sinagoga, perdón. Dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza, esto ya lo leímos, y llegó a Efeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Vemos de nuevo que entra nuevamente. ¿Y cuál era el mensaje? Vuelvo a repetir, Jesucristo es Dios, ¿sí? Acá lo dice, mirá. En el versículo 5, dice, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Alabado sea el Señor.
por nada cambió el mensaje. Cuando nosotros comenzamos el camino del Señor, con mi esposa se predicaba de una forma, y en estos tiempos que estamos ahora, que estamos en los últimos tiempos, se predica de otra forma. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes, gloria a Dios, en la palabra de Dios y no cambiar el mensaje por nada. No se vende, no se cambia por nada, al contrario. ¿Sí? Termino con esto. Mira, en el versículo 20 dice: los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Ellos querían que Pablo se quedara, era un maestro de la palabra, ¿no? Gloria a Dios. Vuelvo a repetir, escucharlo a él, lo que habrá sido, poder tenerlo a él como maestro, ¿no? Santo es el Señor. Y dice: sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Efeso. Otro dato importante, y terminamos con esto, es que él no solamente que iba a una ciudad y dice, pues, chao, listo, arréglense, no, sino que después, al tiempo, como lo vimos en otros pasajes, volvían de nuevo a ver cómo estaban los hermanos, a ver si la iglesia había crecido, a ver si había crecimiento espiritual, ¿sí? Terminamos con esto, mira, por ejemplo, mira, ahí mismo en Romanos, le quiero leer y nos vamos ya. O mejor dicho, hacemos una oración todos juntos. Él dice, cuando quiere visitar a Roma, en el capítulo 1, verso 8 de Romanos, dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Lo primero que dice, da gracias a Dios mediante Jesucristo. Noten esto que es interesante, ¿no? No es que habla de Dios solamente, sino que menciona a Jesucristo. Y también dice: respecto a todos vosotros. Vemos acá el interés que él tenía por los hermanos, ¿sí? Y dice también de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. O sea, la fe de ellos se divulgaba por todo, no solamente por una ciudad, sino por todo el mundo. Eran famosos, se hablaba de la fe de ellos. Gloria al Señor. Qué interesante, ¿no? Qué bueno que la gente puede decir: en esa iglesia hay oración. En esa iglesia hay palabra de Dios, en esa iglesia hay ayuno, en esa iglesia hay santidad, en esa iglesia, gloria al Señor, porque no se trata de poner un pasacalle, gloria a Dios. Lo interesante es que el Espíritu, un pasacalle como diciendo, fulano, acá, sino que la presencia de Dios se manifieste. ¿Sí, hermanos? Que el poder de Dios se manifieste, porque el poder de Dios está intacto. Dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Bueno, sabemos las oraciones que él oraba de verdad, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Y en este versículo 11 dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. ¿Cuál era el interés de Pablo? Que los hermanos tengan crecimiento espiritual. Miren lo que dice el verso 11. Yo deseo verlos. El versículo 11. Porque deseo veros. ¿Para qué? Porque le tengo que comunicar algo. ¿Sí? ¿Qué le tengo que comunicar? ¿Qué es lo que comunicamos nosotros tal vez cuando nos encontramos con algún hermano? ¿Sí? A lo mejor hace años que no lo encontramos y de pronto lo encontramos. ¿Y qué le comunicamos? Bueno, miren, él le decía, dice, para comunicaros algún don espiritual. Tenía algo Pablo que le quería comunicar a los hermanos. Qué bárbaro, ¿no? Gloria al Señor. Por eso, a fin de que seáis confirmados, ¿sí? Por eso, gloria a Dios, viendo todo lo que estamos viendo acá, en el capítulo 18, gloria al Señor, terminamos lo que dice el versículo 20, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario también, ¿sí?, que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros. O sea, no es que le dijo: no voy a volver más, voy a volver. Y la inquietud de él,
era que ellos pudieran crecer espiritualmente, hermano. Gloria a Dios. Y ese es nuestro anhelo, que ambos podamos crecer en el Señor. Vamos a ponernos de pie en esta noche y vamos a orar todos juntos.